30 recetas en 30 minutos. Bacalao. Bacalao. Del bacalao, al igual que del cerdo, se aprovecha todo: pencas, lomos, cola, cabeza, hígado, tripas y huevas. Es un pescado muy nutritivo, rico en vitaminas y minerales y poco calórico. Su carne blanca y melosa es de fácil digestión, por lo que resulta adecuada hasta para los estómagos más delicados. Ocupa un lugar destacado en la cocina tradicional de nuestro país con platos como la brandada de bacalao, el bacalao al pil pil o el bacalao a la llanura. Pero también se puede cocinar aislado en el horno, frito o a la brasa, o preparar unos deliciosos buñuelos o croquetas. ¿Qué otro pescado tiene tantas posibilidades? Índice. Bacalao y patatas al gratén. Uno, bacalao y patatas al gratén. Ingredientes: 600 gramos de bacalao desalado, 500 gramos de patatas, un vaso de aceite de oliva, dos cebollas, dos yemas, un vaso de salsa bechamel, 4 cucharadas de queso, 4 cucharadas de queso emmental rallado, sal y pimienta. Preparación: 1. Cocer el bacalao en agua hirviendo durante 5 minutos a fuego suave. Pelar las patatas y cortarlas en dados. Freírlas en una sartén con aceite sin que lleguen a dorarse. Dejarlas escurrir sobre papel absorbente de cocina. 2. Cortar las cebollas en rodajas y rehogarlas ligeramente con 3 cucharadas de aceite. Limpiar el bacalao de piel y espinas y desmenuzarlo. Mezclarlo con las patatas y las cebollas, salpimentar y extender la mezcla en una fuente refractaria. 3. En un bol mezclar la salsa bechamel con las yemas batidas y 2 cucharadas de queso rallado. Verterlo sobre el bacalao y las patatas y espolvorearlo con el queso rallado restante. Introducirlo en el horno precalentado a 200 grados centígrados y cocerlo durante unos 15 minutos hasta que la superficie esté dorada. 2. Croquetas de bacalao. Ingredientes: 400 gramos de bacalao desalado, una taza de harina, un vaso de leche, 2 dientes de ajo, 2 huevos, una cucharada de perejil picado, un vaso de aceite de oliva, una taza de pan rallado. Preparación: 1. Limpiar el bacalao de piel y espinas y picarlo fino. Calentar 2 cucharadas de aceite en una sartén y sofreír los ingredientes de ajos picados. Añadir 2 cucharadas de harina, remover y verter la leche. Cocer removiendo sin parar hasta obtener una bechamel espesa. Agregar al bacalao y el perejil picado. 3. Cuando la masa esté frita, formar las croquetas. Pasarlas por harina, huevo batido y pan rallado. Freírlas. po- freírlas pocas cada vez en abundante aceite caliente. Escurrirlas sobre papel absorbente de cocina y servir. 3. Cazuela de cocochas con verduras. Ingredientes: 12 cocochas de bacalao desaladas, una tacita de harina, 5 cucharadas de aceite, 5 cucharadas de aceite de oliva, 2 lonchas de bacon gruesas, 3 dientes de ajo, una hoja de laurel, 300 gramos de cebolla, 400 gramos de tomates, 4 patatas, 2 zanahorias, 150 gramos de brócoli, una taza de caldo, sal, pimienta.
Preparación. Uno. Pasar las cocochas de bacalao por harina y freírlas en una cazuela con el aceite. Retirarlas y reservarlas. 2. Añadir a la cazuela de las cocochas el bacon cortado en dados, los ajos pelados, el laurel, la cebolla cortada en rodajas y el tomate pelado y troceado. 3. Tapar y cocer durante 15 minutos a fuego bajo. Agregar las patatas cortadas en dados pequeños, las zanahorias en rodajas y el brócoli separado en ramitos. 4. Añadir el caldo, salpimentar y continuar la cocción hasta que las patatas estén tiernas. Incorporar las cocochas y dejar que tomen sabor durante un par de minutos. Servir enseguida. Wow. 4. Cocochas de bacalao a la romana. Ingredientes: 16 cocochas de bacalao desaladas, 2 huevos, una taza de harina, un vaso de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre balsámico, una cebolla roja, 3 cucharadas de perejil picado, 2 huevos duros, sal, pimienta. Preparación: 1. Pasar las cocochas por harina y huevo batido. Freírlas en una sartén con abundante aceite caliente. Retirarlas y dejar escurrir Retirarlas y dejarlas escurrir sobre papel absorbente de cocina. Reservarlas. 2. En un bol introducir 5 cucharadas de aceite, el vinagre, la cebolla finamente picada y el perejil. Salpimentar y mezclar bien con un tenedor. 3. Añadir los huevos duros picados y mezclar de nuevo. Trasladarlo a una salsera y servir con las cocochas. 5. Cazuela de bacalao y garbanzos. Ingredientes: 600 gramos de bacalao desalado, 600 gramos de garbanzos cocidos, 3 cebollas medianas, 3 dientes de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva, 500 gramos de tomates, una taza de caldo, una cucharadita de pimentón picante, una cucharada de perejil picado y sal. Preparación: 1. Pelar las cebollas y los dientes de ajo y picarlos. Introducirlos en una cazuela con el aceite y rehogarlos hasta que la cebolla esté transparente. Añadir el pimentón y a continuación el tomate pelado y picado. Cocer durante unos 20 minutos hasta obtener una salsa espesa. 2. Agregar los garbanzos y el caldo y dejar cocer 10 minutos. Añadir el bacalao cortado en tiras. Añadir el bacalao cortado en tiras, rectificar de sal y continuar la cocción durante 5 minutos más. Espolvorear con el perejil picado y servir. 6. Bacalao a la brasileña. Bacalao a la brasileña. 6. Ingredientes: 4 lomos de bacalao desalinado, 5 cucharadas de aceite de oliva, 2 cebollas medianas, 5 dientes de ajo, 600 gramos de tomates maduros, decilitro, un decilitro de leche de coco, 4 patatas, una cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de perejil picado. Preparación: 1. Introducir las cebollas y los ajos picados en una cacerola con el aceite y sofreírlos. Añadir el tomate pelado y picado y cocer durante 20 minutos a fuego bajo. 2. Regar con la leche de coco y mezclar con el sofrito. 3. Colocar encima los lomos de bacalao, tapar y cocer durante 8 minutos más. 4. Pelar las patatas, trocearlas y cocerlas en una cazuela con agua hirviendo salada durante 15 minutos. Escurrirlas y pasarlas por el pasapurés. Mezclar el puré de patatas con la mantequilla y el perejil picado y servirlo junto con el bacalao.
7. Bacalao con gambas y maíz. Ingredientes: 300 gramos de bacalao desalado, 200 gramos de colas de gamba peladas, 150 gramos de maíz dulce, 50 gramos de mantequilla, 2 cebollas medianas, una zanahoria mediana, 2 patatas, una cucharadita de harina, 1.5 decilitros de leche, 2 decilitros de caldo de pescado, una cucharada de perejil, sal, pimienta. 1. Derretir la mantequilla en una cacerola. Añadir las cebollas y la zanahoria picadas y las patatas peladas y ralladas. Rehogarlas durante 5 minutos. Espolvorear con la harina y remover. 2. Añadir poco a poco la leche y el caldo de pescado sin dejar de remover. Agregar el bacalao desmigado groseramente, las gambas y el maíz y cocer durante 10 minutos removiendo de vez en cuando. 3. Salpimentar y espolvorear con perejil finamente picado. Servir con tostadas. 8. Bacalao con puerros. Ingredientes: 450 gramos de filetes de bacalao desalado, 3 puerros, 2 cucharadas de aceite, mayon, una taza de salsa mahonesa, un diente de ajo, 8 rebanadas de pan de molde, sal, pimienta. Preparación: 1. Cocer el bacalao al vapor durante 10 minutos. Limpiar los puerros y cortarlos en rodajas, rehogarlos en una sartén con el aceite hasta que estén transparentes, salpimentarlos, tostar las rebanadas de pan y restregarles con el diente de ajo. Tostar las rebanadas de pan y restregarlas con el diente de ajo. Distribuir encima los puerros y el bacalao cortado en trozos grandes. Condimentar con una cucharada de salsa mayonesa y servir. 9. Arroz con bacalao y col. Ingredientes: 4 tacitas de arroz, 10 tacitas de caldo de pescado, 300 gramos de bacalao desalado, 8 cucharadas de aceite de oliva, 6 cucharadas de aceite de oliva, 2 cebollas medianas, 2 dientes de ajo, media hoja de laurel, medio pimiento rojo, 200 gramos de tomates maduros, 3 hojas de col, sal y pimienta. Preparación: 1. Sofreír las cebollas y los ajos picados y el laurel en una cazuela con el aceite. Reservar la mitad del sofrito. 2. Agregar el pimiento y el tomate picados al sofrito que quedó en la cazuela y cocer durante 15 minutos. Añadir la col picada y 2 tacitas de caldo y continuar la cocción hasta que la col esté bastante tierna. 3. Colocar el sofrito reservado en otra cazuela, añadir el arroz y rehogarlo removiendo. Verter el caldo restante, salpimentar y cocer durante 10 minutos. 4. Añadir la col y el bacalao desmigado y continuar la cocción durante 6 a 8 minutos más. Rectificar de sazón y servir. 10. Bacalao con calabaza y jengibre. Ingredientes: 600 gramos de bacalao desalado, una taza de harina, un vaso de aceite de oliva, 2 cebollas medianas, 1.5 kilos de calabaza, 4 cucharadas de tomate troceado, una cucharada de jengibre rallado. Preparación: 1. Eliminar la piel y las espinas del bacalao y cortarlo en trozos grandes. Pasarlos por harina y freírlos en una sartén con abundante aceite caliente. Escurrirlos sobre papel absorbente de cocina. 2. Pelar y picar finamente las cebollas, colocarlas en una cazuela con 4 cucharadas del aceite de freír el bacalao y rehogarlas hasta que estén transparentes. 3.
Agregar la calabaza limpia y cortada en trozos y el tomate y rehogarlo durante 15 minutos. 4. Añadir el bacalao y el jengibre rallado y cocer a fuego bajo durante 5 minutos más. Rectificar de sazón y servir enseguida. 11. Bacalao con salsa de almendras. Ingredientes: 8 lomos de bacalao desalados, 500 gramos de habas, 3 dientes de ajo, zumo de limón, 1 decilitro de nata líquida, 1 cucharada de perejil picado, 100 gramos de almendra pelada y tostada, 1 decilitro de vino blanco, 4 cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta. Preparación: 1. Sazonar el bacalao con pimienta, 1 diente de ajo picado y zumo de limón. Dejar marinar 10 minutos. 2. Picar 1 diente de ajo y las almendras en un mortero hasta obtener una pasta. Diluirlo con la nata líquida y el vino blanco y salpimentar. 3. Colocar los trozos de bacalao en una fuente refractaria untada con 1 cucharada de aceite. Cubrir con la salsa de almendras y regar con un poco más de aceite Introducir en el horno precalentado a 180 grados centígrados y cocer durante unos 15 minutos. 4. Cocer las habas en una olla con abundante agua hirviendo, salada durante 5 a 10 minutos. Escurrirlas y saltearlas con 2 cucharadas de aceite, el resto del ajo picado y un poco de pimienta. Servir el bacalao con las habas y espolvorear el perejil por encima. 12. Tortilla de bacalao con papas. Ingredientes: 400 gramos de bacalao desalado, 500 gramos de papas, 2 huevos, 1 cebolla, 6 ramitas de perejil, 1 cucharada de aceite de oliva, sal, pimienta. Preparación: 1. Cocer el bacalao en una cacerola con agua hirviendo durante 5 minutos y desmenuzar. 1. Cocer el bacalao en una cacerola con agua hirviendo durante 5 minutos y desmenuzarlo. Cocer las papas aparte con piel. Pelarlas y chafarlas todavía calientes con un tenedor. 2. Mezclar en un bol el bacalao, el puré de papas y los huevos. Añadir la cebolla y el perejil picados y mezclarlo muy bien. Rectificar de sal y pimienta. 3. Untar una sartén antiadherente con aceite. Cuando esté bien caliente, distribuir la preparación anterior por toda la sartén, alisarla con el dorso de 1 cuchara y cocer a fuego medio hasta que esté bien dorada. 4. Darle la vuelta a la tortilla con la ayuda de un plato y dorarla por el otro lado. Cortar en porciones y servir. 13. Conchas de bacalao gratinado. Ingredientes: 400 gramos de bacalao desalado, 3 cucharadas de mantequilla, 1 cucharada de harina, 2 vasos de leche, 1 cucharada de perejil picado, 4 cucharadas de queso emmental rallado, un huevo, sal, pimienta. Preparación: 1. Cocer el bacalao en una cacerola con agua hirviendo durante 5 minutos. Limpiarlo de piel y espinas y reservarlo. Derretir 1 cucharada de mantequilla en un cazo. Añadir la harina y rehogarla sin dejar de remover. Verter la leche poco a poco y cocer durante 10 minutos removiendo sin parar hasta que la salsa haya espesado. 2. Fuera del fuego agarrar el bacalao desmenuzado. Felicidades. Espero que tu plan ilimitado se te... 2. Fuera del fuego agregar el bacalao desmenuzado, el perejil y 1 cucharada de queso rallado. Añadir después una yema batida y la clara a punto de nieve. Salpimentar. 3. Untar con mantequilla 4 conchas de vieira limpias y rellenarlas con la preparación anterior. Esparcir unos trocitos de mantequilla por encima y espolvorear con el queso rallado restante. Gratinar en el horno hasta que la superficie esté dorada y servir.
14. Sopa de bacalao con coliflor. Ingredientes: 500 gramos de bacalao desalado, una cebolla, una zanahoria, un trozo de apio, 3 cucharadas de aceite de oliva, 0,5 decilitros de vino blanco, 200 gramos de coliflor, unas hebras de azafrán, un litro de caldo de verduras, sal, pimienta, picatostes de pan frito. Preparación: 1. Limpiar el bacalao de piel y espinas y cortarlo en trozos. Picar finamente la cebolla, la zanahoria y el apio. Rehogarlos en una cazuela con el aceite sin que lleguen a dorarse. Agregar el bacalao y rehogarlo rápidamente. Regar con el vino y dejar que se evapore. 2. Limpiar la coliflor y dividirla en ramitos. Introducirla en la cazuela con las verduras y el bacalao y regar con el caldo de verduras. Añadir el azafrán, salpimentar y cocer durante 10 minutos. Servir la sopa acompañada de picatostes. 15. Carpaccio de bacalao con setas. Ingredientes: 400 gramos de lomos de bacalao desalado, 150 gramos de champiñones o ceps, una cucharada de mantequilla, zumo de limón, una taza de mayonesa, 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre balsámico, una taza de mayonesa, 4 tomates secos en aceite, sal, pimienta, un manojo de berros. Pre- Preparación: 1. Cortar el bacalao en láminas finísimas y presionarlas un poco para extenderlas. Forrar con ellas las paredes de 4 flaneras untadas con mantequilla de forma que sobresalgan por los bordes. 2. Limpiar las setas, cortarlas en trocitos pequeños, salpimentarlas y regarlas con bastante limón. 3. Rellenar los moldes con las setas y trocitos de bacalao. Doblar las láminas de bacalao sobre las setas y desmoldarlos sobre los platos. En un bol, batir el aceite, sal, pimienta y el vinagre balsámico hasta que esté emulsionado. 4. Regar el bacalao con la vinagreta, colocar encima un poco de mayonesa y unas tiritas de tomate seco y servir acompañado con los berros. 16. Pimientos rellenos de bacalao. Ingredientes: un trozo grande de bacalao cocido, 2 lonchas de jamón serrano, 12 pimientos verdes pequeños, una taza de harina, 2 huevos, un vaso de aceite de oliva, un vaso de salsa de tomate. Preparación: 1. Limpiar la piel y espinas del bacalao y desmenuzarlo. Mez- Preparación: 1. Limpiar de piel y espinas el bacalao y desmenuzarlo. Mezclarlo con el jamón picado. Retirar la parte de arriba de los pimientos. Limpiarlos de semillas y rellenarlos con el compuesto anterior. Pasarlos por harina y después por el huevo batido. 2. Introducir los pimientos en una sartén con abundante aceite caliente y freírlos por ambos lados. 3. Trasladarlos a una cazuela, cubrir con la salsa de tomate y cocerlos, tapados durante 10 minutos a fuego suave. 4. Servir los pimientos calientes y, si se desea, acompañarlos con rodajas de patatas de papas fritas. Bueno, así. Ah, 17. Bacalao con huevos al horno. Ingredientes: 4 trozos de bacalao desalado, 500 gramos de cebolla, un diente de ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva, 4 huevos, una cucharada de perejil picado, sal, pimienta.
Preparación. 1. Pelar las cebollas y el diente de ajo y cortarlos en rodajas. Introducirlos en una cazuela que pueda ir al horno y rehogarlos con el aceite hasta que la cebolla esté transparente. Salpimentar. 2. Cortar el bacalao encima en una sola capa. Condimentar con una pizca de pimienta, tapar y dejar cocer durante 6 minutos. 3. Cascar los huevos sobre el bacalao y proseguir la cocción en el horno precalentado a 170 grados centígrados durante 5 minutos hasta que los huevos hayan cuajado ligeramente. 4. Retirar la cazuela del horno, espolvorear con perejil picado y servir. 18. Bacalao con salsa de mariscos. Ingredientes: 8 de lomos, 8 de lomos de bacalao desalado, 10 mejillones, un decilitro de vino blanco, una cebolla, 300 gramos de tomates maduros, 2 zanahorias medianas. Un puerro, 6 cucharadas de aceite de oliva, 12 langostinos, una cucharada de perejil picado, un diente de ajo, sal, pimienta. Preparación: 1. Introducir los mejillones limpios en una cacerola con el vino blanco y abrirlos a fuego vivo. Retirarles las conchas, colar el caldo con la cocción y reservarlo. 2. Picar la cebolla, el tomate, las zanahorias y el puerro. Rehogarlos en 2 cucharadas de aceite hasta que estén tiernos. Salpimentar. 3. Pelar los langostinos, introducir las cabezas en una sartén con el ajo picado y una cucharada de aceite y rehogarlas durante un par de minutos. Añadir Añadir la mitad de las verduras y cocer durante 5 minutos más. Pasarlo por el chino y diluir la salsa obtenida con el caldo de cocción de los mejillones. 4. Freír el bacalao en una sartén untada con aceite junto con los langostinos. Salpimentar. Añadir la salsa, la otra mitad de las verduras y los mejillones y dejar que tome sabor unos minutos. Espolvorear con el perejil picado y servir. 19. Bacalao con aceitunas. Ingredientes: 600 gramos de lomo de bacalao desalado, medio litro de leche, una cebolla, 2 dientes de ajo, un pimiento verde grande, 250 gramos de tomates maduros, 4 cucharadas de aceite de oliva, 100 gramos de aceitunas negras, sal, pimienta. Preparación: 1. Verter la leche en una cacerola y llevarla a ebullición. Introducir el bacalao y cocerlo durante 5 minutos a fuego muy suave sin dejar que rompa a hervir. 2. Picar finamente la cebolla, los dientes de ajo, el pimiento y el tomate. Sofreírlos en una cacerola con el aceite hasta que la cebolla esté dorada. Salpimentar. 3. Añadir los trozos de bacalao, un vaso de la leche de cocción y las aceitunas deshuesadas. Cocer a fuego bajo durante 5 minutos y servir. 20. Bacalao al oporto con romero. Ingredientes: 500 gramos de lomo de bacalao desalado, 4 cucharadas de oporto, una cucharadita de romero, una cebolla, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1,5 decilitros de nata líquida, 200 gramos de judías verdes, 200 gramos de zanahorias, una cucharada de mantequilla, sal, pimienta. Preparación: 1. Colocar el bacalao en una fuente refractaria y un condimento con Colocar el bacalao en una fuente refractaria y condimentarlo con pimienta, el oporto, un poco de romero y la cebolla picada. Regar con el aceite y cocer en el horno precalentado a 180 grados centígrados durante 15 minutos. 2. Retirar el bacalao con una espumadera y reservar en caliente. Añadir la nata líquida a la salsa, rectificar de sazón, mezclar bien y pasarlo por un colador. Trasladarlo a una cacerola y calentarlo. 3. Verter la salsa sobre el bacalao y servirlo acompañado de las judías verdes y las zanahorias cocidas y salteadas en la mantequilla.
21. Cazuela de bacalao y escarola. Ingredientes: 500 gramos de bacalao desalado, 100 gramos de queso mozzarella, 3 cucharadas de aceite de oliva, un corazón de escarola, un decilitro de vino tinto, 4 rebanadas de pan integral, un diente de ajo. Preparación: 1. Limpiar la escarola y trocearla, introducirla en una cazuela con el aceite, colocar encima el bacalao y rehogarlo durante 5 minutos. 2. Cortar la mozzarella en trocitos, distribuirlo sobre el bacalao, tapar y continuar la cocción durante 5 minutos más. 3. Trasladar el bacalao y la escarola a una fuente, verter el vino en la cazuela y raspar el fondo con una cuchara de madera para desglasarla. Dejar reducir la salsa a fuego bajo y verterla sobre el bacalao. 4. Freír las rebanadas de pan en aceite con el diente de ajo picado y servirlas junto con el bacalao. 22. Bacalao con calabacines. Ingredientes: 500 gramos de bacalao desalado, 2 calabacines, una taza de harina, 2 huevos, un diente de ajo, un vaso de aceite de oliva, un pimiento verde, un pimiento rojo, sal, pimienta. Preparación: 1. Cortar los calabacines en lonchas a lo largo y salarlas. Pasarlas por la harina y el huevo batido y freírlas en una sartén con abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Retirarlas y dejarlas escurrir sobre el papel absorbente de cocina. 2. Limpiar los pimientos y cortarlos en tiritas. Rehogarlos en una sartén con 4 cucharadas de aceite y el diente de ajo picado. Añadir el bacalao cortado en dados grandes. Condimentar con una pizca de pimienta y cocer durante 8 minutos más. 3. Distribuir las lonchas de calabacín en los platos. Colocar encima el bacalao y los pimientos y servir. 23. Esqueixada de bacalao. Ingredientes: 500 gramos de bacalao desalado, 2 cucharadas de perejil picado, una cebolla, 3 cucharadas de aceite de oliva, 16 aceitunas negras, 2 pimientos rojos, pimienta. Preparación: 1. Limpiar el bacalao de piel y espinas y desmenuzarlo. Eliminar el rabito del pimiento, retirar las semillas y los filamentos blancos del interior y cortarlo en tiras. Pelar la cebolla y picarla. 2. Reunir todos los ingredientes en una fuente, espolvorearlos con el perejil y condimentarlos con una pizca de pimienta y el aceite. Decorar con las aceitunas negras y servir. Bacalao con col y huevo. Ingredientes: 600 gramos de bacalao desalado, 8 hojas de col, 2 zanahorias, 4 papas, un puerro, 3 huevos duros, una pizca de pimentón picante, 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 dientes de ajo, 2 decilitros de vino blanco, 2 decilitros de caldo de pescado, sal, pimienta. Preparación: 1. Cortar la col en tiras, las zanahorias y las papas en rodajas y el puerro en juliana. Introducir todas las verduras en una cacerola con 3 cucharadas de aceite y salpimentar. 2. Colocar encima el bacalao y un huevo duro picado. Espolvorear con el pimentón y los dientes de ajo picados. 3. Regar con un poco más de aceite el vino y el caldo de pescado. Tapar la cacerola y cuando hierva bajar el fuego y dejar cocer durante 15 minutos. 4. Distribuir por encima el resto de los huevos duros cortados en rodajas, cocer un par de minutos más y servir. 25. Bacalao con tapenade. Ingredientes: 400 gramos de bacalao desalado, 100 gramos de aceitunas negras de Aragón, 5 anchoas en aceite, un diente de ajo, una cucharada de alcaparras, un vaso de aceite de oliva, una cabeza de ajos, un corazón de lechuga, 2 pimientos verdes o rojos, sal, pimienta.
Preparación. 1. Limpiar el bacalao de piel y espinas y desmigarlo. 2. Escurrir las anchoas y colocarlas en el vaso de la batidora junto con el aceite, el diente de ajo, las aceitunas deshuesadas y las alcaparras. Triturarlo todo hasta conseguir una salsa homogénea. Rectificar de sal y pimienta. 3. Limpiar los pimientos y partirlos por la mitad. Separar las hojas de la lechuga, lavarlas, secarlas y distribuirlas en distribuirlas en 4 platos. Colocar encima medio pimiento y cubrirlo con el bacalao desmigado. Aliñar con la tapenade y servir. 26. Bacalao con almejas. Ingredientes: 500 gramos de bacalao desalado, 500 gramos de almejas, 2 cebollas, 400 gramos de tomates maduros, 4 papas, 2 dientes de ajo, una pizca de pimentón picante, 2 cucharadas de perejil picado, 4 cucharadas de aceite de oliva, 0,5 decilitros de vino blanco, un pimiento rojo, sal. Preparación: 1. Limpiar el bacalao de pie y espinas y cortarlo en trozos grandes. 2. Cortar las cebollas en rodajas finas y picar los ajos. Introducirlos en una cazuela con el aceite y rehogarlos durante 5 minutos. Añadir el tomate pelado y picado, las papas cortadas en rodajas y el pimiento limpio y cortado en tiras y rehogarlo durante 5 minutos más. 3. Agregar el bacalao y condimentar con sal, pimentón, picante y perejil. Regar con el vino blanco y dejar reducir un poco. Tapar y cocer a fuego bajo durante 5 minutos. 4. Añadir las almejas bien lavadas, tapar de nuevo y continuar la cocción durante 2 o 3 minutos más hasta que las almejas estén abiertas. Servir enseguida. 27. Bacalao con ciruelas pasas. Ingredientes: 600 gramos de bacalao desalado, un vaso de aceite de oliva, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, una taza de harina, 2 huevos, unas hebras de azafrán, 3 decilitros de caldo de pescado, 12 ciruelas pasas, 2 cucharadas de perejil picado, sal, pimienta. Preparación: 1. Cortar el bacalao en trozos, pasarlos por harina y huevo batido. 2. Freírlos en una sartén con abundante aceite hasta que estén dorados. Colocar en una cazuela 3 cucharadas del aceite de freír el bacalao. Colocar en una cazuela 3 cucharadas del aceite de freír el bacalao, añadir, añadir las cebollas y los dientes de ajo picados y rehogarlos hasta que la cebolla esté transparente. 3. Espolvorear con una cucharadita de harina y remover. Añadir el azafrán y un poco de pimienta. Regar con el caldo de pescado hirviendo, mezclar y dejar reducir durante 2 minutos. 4. Agregar las ciruelas previamente remojadas en agua fría y el bacalao y cocer fuego bajo durante 5 minutos. Salpimentar y antes de servir espolvorear con perejil picado. 28. Bacalao con garbanzos. Ingredientes: 500 gramos de bacalao desmigado, desmigado, desalado. 600 gramos de garbanzos cocidos. 2 cebollas medianas. 3 cucharadas de aceite de oliva. Un vasito de vino blanco. Dos, un vaso de caldo de pescado. 2 dientes de ajo. Una cucharada de perejil. 4 huevos duros. Sal, pimienta. Preparación: 1. Cortar las cebollas en rodajas y picar los ajos. Dorarlos en una cazuela con 3 cucharadas de aceite. 2. Añadir los garbanzos y el bacalao limpio de piel y espinas cortado en trozos. Rociar con el vino y dejar que se evapore. Verter el caldo, salpimentar y dejar cocer 6 a 8 minutos. 3. Distribuirlo en los platos, espolvorear con el perejil y acompañar con los huevos cortados por la mitad. 29. Bacalao de la huerta. Ingredientes: 4 trozos de lomo de bacalao desalados, una taza de harina, un vaso de aceite de oliva, un manojo de espinacas,
300 gramos de habas peladas, 2 espárragos verdes, un pimiento morrón, una taza de salsa alioli, sal, pimienta. Preparación. Enharinar los lomos de bacalao y freírlos en una sartén con abundante aceite caliente. Dejarlos escurrir sobre papel absorbente de cocina. 2. Cocer las verduras al vapor y condimentarlas con sal y pimienta. 3. Distribuir las verduras en los platos y disponer encima los lomos de bacalao, el pimiento cortado en tiras y una cucharada de salsa al aioli. Servir enseguida. 30. Rollo de bacalao. Ingredientes: 2 trozos grandes de bacalao desalado, 250 gramos de miga de pan, una taza de leche, una cucharada de mantequilla, una cebolla pequeña, 6 huevos, un vaso de salsa de tomate, unas gotas de salsa tabasco, una ramita de perejil, sal, pimienta. Preparación. 1. Remojar la miga de pan con la leche. Cocer el bacalao en una cacerola con agua hirviendo durante 5 minutos. Escurrirlo, limpiarlo de pieles y espinas y desmenuzarlo. 2. Escurrir el pan y mezclarlo con el bacalao. Una cucharada de mantequilla y la cebolla picada fina. Salpimentar. Agregar las yemas batidas y el perejil finamente picado. Montar las claras a punto de nieve e incorporarlas a la mezcla. 3. Verter la masa en una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado, untado con mantequilla y extenderla con una espátula. Cocer en el horno precalentado a 180 grados centígrados durante 6 a 8 minutos hasta que esté ligeramente dorada. Desmoldarla sobre un paño y untarla con la salsa de tomate condimentada con unas gotas de tabasco. 4. Enrollar la masa con la ayuda del paño. Pasados unos minutos, retirar el paño de cocina y cortar el rollo en rodajas. Servir acompañado con más salsa de tomate. Listo.